Buenas tardes a todos. Aunque habíamos dicho que no vamos a hacer presentación de los ponentes o de los conferenciantes por no quitarles tiempo, en esta ocasión ocupo un minuto con el permiso de María Dávila, para presentarla brevemente, aunque es innecesario porque ya muchos de vosotros la conocéis. Es una persona que ya ha dado varias conferencias en nuestra casa, muy querida por el instituto, una persona muy estudiosa de la historia de la gemología, gemóloga, tasadora, especialista en diamante y además, pues como digo, una persona muy querida por todos nosotros. Bueno, muchas gracias, Benjamín, por tu amable presentación. Yo también tenía muchas ganas de participar aquí en este ciclo de conferencias tan habituales los martes y que he tenido siempre la fortuna de presentar mis trabajos aquí. Yo soy tasadora de obras de arte, antigüedades y joyería. Tengo mi propia empresa desde hace casi ya vienen siendo más o menos 20 años y actualmente me dedico a esto y también me dedico a la investigación con mi tesis doctoral que versa sobre la joyería mogola. Antes de comenzar a impartir esta conferencia que versa sobre las piezas robadas del Louvre, me gustaría también compartir con todos que esta es una conferencia muy complicada porque por un lado vamos a tratar el tema histórico de la joyería del siglo XIX y en España hay especialistas muy versados en esta materia, como es mi amiga y mi compañera, la doctora Nuria Lázaro, que ha tratado en numerosos artículos y en su propia tesis la joyería del siglo XIX, por lo que con cierto pudor me he lanzado a explicar de manera muy austera ciertos aspectos sobre las características de la joyería de esta época. Y por otro lado, también decía que el tema es complicado porque tratamos también la valoración y la tasación de estas piezas, con el permiso siempre del Instituto Gemológico, en el que trabajan grandes especialistas muy reconocidos en este tema, y también con el permiso de todos los tasadores y de todos los amigos, que seguro que en algún punto, al ser una valoración tan larga y con aspectos muy subjetivos y muy complejos, bien podrían discutirme algún punto y luego después llegar a un acuerdo común. La conferencia, por tanto, surge de mi propia experiencia, como he dicho al principio, como tasadora de obras de arte, de joyas y alhajas, labor que hago con asiduidad en mi propia empresa, Tasar Arte y Antigüedades, y también surge de mi propia inquietud investigadora, realizando mi tesis doctoral, como no podía ser de otra manera, sobre joyería, y como todos los que solemos trabajar en este campo, nos solemos liar mucho más de lo normal y nos embarcamos en estos proyectos tan ambiciosos del que espero salir airosa. Como todos sabéis, el pasado 19 de octubre del año 2025, de este año, en el Museo del Louvre, a las 9:37 de la mañana, cuatro individuos vestidos con monos de obra y chalecos reflectantes accedieron al interior de la Galería Apolo, el espacio más simbólico del patrimonio francés, y en apenas 7 minutos sustrajeron 9 joyas imperiales de alto valor histórico incalculable. El robo fue tan meticulosamente ejecutado como breve, y esto no solamente fue un simple robo, sino una herida que se ha abierto en la historia material de Europa y en concreto en la historia de la joyería. Esta noticia se difundió con rapidez en todos los medios, pero más allá de este eco mediático, el suceso revela, en mi opinión, algo mucho más profundo, y es que y esto me gustaría que fuese objeto de reflexión en este foro, y es la fragilidad del patrimonio y más concretamente la fragilidad que tienen las piezas de joyería y las piezas de orfebrería. La versatilidad de estos objetos que desde hace siglos han encarnado el poder y la memoria de los estados y que solo desde hace algunos años se han constituido como parte de la historia del arte con una entidad propia, ya gracias a grandes especialistas como mi directora de tesis, la doctora Carolina Naya, o la profesora del instituto Margarita Pérez Grande, Leticia Arbeteza o Amalia Aranda Huete, que nos han abierto la puerta a investigaciones sobre esta materia
y a constituirla como una entidad propia dentro de la historia del arte. Siempre las joyas han sido objeto de intercambios, de saqueos, y su desenlace más temible en muchas ocasiones ha sido la fundición de estos materiales y la venta de las piedras por otro lado. Y con este robo y por tanto su desaparición hace que perdamos un patrimonio inmenso como objetos, pero también como referencias de estudio con la que contábamos los historiadores para poder tener una visión técnica y tipológica de este periodo concreto y con la que ya no vamos a poder contar para el estudio de orfebres, de técnicas, de tipos de tallas empleadas en este periodo. La Galería Polo, donde tuvo ocasión este robo, fue inaugurado bajo Luis XIV y restaurada en época de Napoleón III. Esta sala no se trata de una sala más del museo, es toda una metáfora arquitectónica sobre el lujo y la soberanía francesa en todo su esplendor. Para comprender la Galería Apolo debemos retroceder al siglo XVII, cuando el Palacio del Louvre dejaba de ser una fortaleza medieval para transformarse en todo un símbolo del Estado moderno. Bajo Luis XIII se concibió la idea de crear una galería ceremonial en el ala norte del palacio, un espacio de tránsito entre los apartamentos reales. Sin embargo, fue su hijo Luis XIV quien dio a su estancia la entidad definitiva. En 1661, un incendio va a destruir la antigua Galería de los Reyes. Este joven rey, que empezaba a presentarse al mundo como el Rey Sol, encargó la reconstrucción al arquitecto Louis Le Beau y al pintor francés Charles Le Brun, su primer pintor y quien va a configurar todo un programa iconográfico. El resultado va a ser una obra absolutamente nueva, una galería dedicada a Apolo, el dios Sol, de la música, de las artes, y con ello el monarca se presenta como heredero de la luz, el orden y la armonía universal. El arquitecto concibió un programa mitológico de una gran coherencia simbólica. Apolo, dios solar, debía dominar el cielo de la galería y su luz iba a vencer las tinieblas del mismo modo que el rey imponía ese orden sobre el caos. La galería se convirtió así en un manifiesto visual del absolutismo y cada motivo pintado, cada relieve decorado y cada figura alegórica van a servir para traducir este poder político a través de este lenguaje mitológico. Y en el centro, por supuesto, estaría Apolo, personificado en la figura de Luis XIV, rodeado, como veis en la imagen, de las musas, de las horas y de las estaciones y los signos del zodiaco, símbolo de la universalidad del reinado. Sin embargo, como va a ocurrir en muchas obras ambiciosas, la galería no va a llegar a terminarse en tiempos de Luis XIV. La obra se van a detener cuando el monarca va a trasladar su corte a Versalles y durante casi 2 siglos el espacio va a permanecer inacabado, parcialmente destruido y todo ello cubierto de andamios. Paradójicamente, la Galería Apolo se va a convertir en el modelo para la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, realizada pocos años después. No será hasta el siglo XIX cuando el espacio va a recobrar su esplendor. Bajo Napoleón III, que va a convocar a los grandes artistas, entre ellos a Eugène Delacroix, va a comenzarse a reconstruir la galería y el pintor romántico va a pintar este gran lienzo central que se va a titular Apolo venciendo a la serpiente Pitón. Es una escena de gran fuerza y movimiento que evoca el triunfo del genio sobre la oscuridad. La pintura, como veis en la imagen, presenta unos colores vibrantes, un gran dinamismo propio del estilo romántico y establece un diálogo fascinante entre el barroquismo dorado del siglo XVIII presente en toda la galería. El resultado, como veis en la siguiente imagen, es un conjunto espectacular en el que el tiempo parece superponerse, donde vemos por un lado el clasicismo del arquitecto, el dinamismo de Delacroix y el brillo de los dorados imperiales que conviven todo ello en una perfecta armonía.
El techo tiene más de 60 metros de largo y se organiza como una bóveda celeste. Cada panel está dedicado a una alegoría o a un episodio mitológico relacionado con el sol y con las artes. En las molduras doradas se encuadran escenas de las musas, las horas, los signos del zodiaco y las estaciones. El conjunto resplandece gracias a los dorados de pan de oro, los mármoles polícromos y los relieves de estuco que enmarca cada pintura. Los medallones de los bustos de los artistas recuentan a los grandes maestros de la antigüedad y el Renacimiento, como Fidias, Rafael o Miguel Ángel. De manera que el espacio ensalza la figura del monarca y también el arte mismo como reflejo de la percepción divina. El significado de todo este programa está muy claro, es presentar a Luis XIV como el nuevo Apolo, un ser de luz que guía y ordena el universo político. Bajo su bóveda, maravillosa, se exhiben los restos del tesoro de la corona real francesa, que son coronas, diademas, broches y collares que son y que fueron instrumento de legitimación política, emblemas de todo el gusto imperial y testigos de la historia. Además de albergar una espléndida colección de piedras preciosas reunidas por los reyes de Francia. Y también aquí se encuentra la otra parte del tesoro del delfín, que la tenemos en nuestro Museo Nacional del Prado, que son, como veis, vasos y recipientes espectaculares que están tallados con minerales preciosos o lo que denominamos nosotros piedras duras, que son ágatas, amatistas, lapislázuli, jade, sardónices o cristal de rocas embellecidas con guarniciones o monturas de oro y piedras preciosas con rubíes, esmeraldas, todo ello decorado y embellecido con unos espléndidos esmaltes. Esta es la colección de Luis XIV, rey que tenía una auténtica pasión por las piedras preciosas y su colección, para que os hagáis una idea, comprendía más de 800 piezas. Además de estas piezas que fueron sustraídas y que todos conocemos, había otras piezas al lado de estas que también tenían gran importancia histórica. Así, entre ellas destaca el célebre diamante regente, hallado en las minas de Golconda hacia 1698 y adquirido por el gobernador británico del Madrás, en la India. Tras múltiples avatares, será comprado por Felipe II de Orleans para el regente Luis XV. Este diamante regente tiene 140 quilates y ha sido descrito como el diamante más puro jamás engastado en una corona europea. Como todos sabéis, gemólogos presentes, los diamantes que dan esta mina son diamantes tipo 2A. Estos diamantes tipo 2A son los diamantes más puros a nivel estructural que los daba esta mina. De esta mina también proceden los famosos diamantes del cardenal Mazarino y del propio Luis XIV, que habían llegado de la India hacia Europa por el gran reconocido comerciante Jean-Baptiste Tavernier. El diamante regente también participó en la corona de Napoleón I y también se engastó, como veis en la imagen, en las guardas de su espada. Posteriormente ordenaría la corona de Luis XVIII y de la de Napoleón III y se exhibía en la cúpula junto a estas joyas que fueron sustraídas. A su lado brilla esta gran espinela de 105 quilates con forma de dragón alado y un espléndido color rosado. Esta espinela procede del tesoro de Ana de Bretaña y pasó a la corona francesa y sobrevivió milagrosamente al saqueo del tesoro de la corona en el año 1792, que se produjo durante la Revolución Francesa, en la que más de 10.000 piedras preciosas y tiaras, coronas y collares reales fueron desmontados y vendidos y el oro fundido. Piezas destruidas y dispersas en la Revolución de 1792. Teníamos la corona de Luis XV, que fue desmantelada en parte y los diamantes reutilizados. También el collar de María Antonieta, que fueron piezas vendidas individualmente en Viena y en Londres. También teníamos los orbes y los cetros reales, que fueron fundidos para extraer los metales preciosos, y las joyas de Ana de Austria y María Teresa,
que fueron subastadas y fueron fundidas. En este saqueo solo se salvaron el diamante regente, el diamante Sanzi y el diamante Hortensia. El diamante Sanzi tiene 55 quilates y perteneció a la corte de los Borbones y fue testigo de esta corte itinerante. El diamante Hortensia es de un color rosa pálido de 20 quilates y toma su nombre de Hortensia, la hija de Josefina, reina de Holanda, y fue llevado también a la corte francesa por el famoso comerciante Tavernier. Y tenemos también, a su lado también estaba la corona de Luis XV, desmontada parcialmente y de la que solo se conservan algunas de las piedras originales. En esta conferencia me propongo abordar el suceso del robo desde una doble perspectiva, como ya anunciaba al comienzo de esta conferencia. Por un lado, pretendo abordar la dimensión histórica y artística de estas joyas imperiales que se conservaban en el Louvre, su procedencia, su lenguaje técnico y simbólico, y por otro, su valor económico atendiendo a los aspectos formales. Las joyas sustraídas el pasado 19 de octubre formaban parte del llamado conjunto de la corona francesa. El tesoro oficial que desde el siglo XVI constituía no solo un repertorio de lujo, sino también un instrumento de propaganda y legitimación política. Estas piezas condensan la evolución del gusto francés y del tránsito de la joya como adorno personal a la joya como documento histórico. Las piezas sustraídas pertenecen un núcleo representativo al primer imperio, otro núcleo al segundo imperio y otro núcleo pertenecientes al periodo de la restauración borbónica y a la de la monarquía de Julio. El conjunto de este corpus de piezas robadas ilustra la evolución técnica, estética y política de la orfebrería francesa a lo largo del siglo XIX, en un contexto en el que la joya dejaba de ser patrimonio personal del monarca para convertirse en símbolos de poder del Estado y de la nación moderna. Las piezas fueron realizadas por los joyeros más importantes al servicio de la corona. Para los emperadores Napoleón I, Napoleón III y para la emperatriz Eugenia. En cuanto a las joyas del primer imperio, enmarcan el nacimiento del lujo imperial. Las piezas sustraídas son el collar y el pendiente de esmeraldas de María Luisa de Austria, con una estética que presenta, como veis en la imagen, una estética neoclásica que siempre estuvo al servicio de la diplomacia y la legitimación del poder. Y este concepto del lujo fue reorganizado por Napoleón Bonaparte tras la Revolución, que se va a convertir en un lenguaje de poder racionalizado, donde la luz y el orden y las formas van a comunicar esa autoridad del nuevo régimen. Tras el fin de la Revolución Francesa, el lujo fue rehabilitado bajo las nuevas condiciones que debían de servir al Estado. Napoleón comprendió el potencial propagandístico de las artes decorativas y fundó una auténtica industria imperial de esplendor que se articulaba en torno a la figura del emperador y que centralizaba talleres de platería, talleres de relojería, de tapicería y de joyería. El joyero de estas piezas de joyería, de las piezas de joyería, fue Minot, fue un joyero designado oficial por la corona. Y en cuanto a la joyería del primer imperio, va a adoptar las formas del neoclasicismo, que las formas del neoclasicismo que se adoptan en las obras de arte y que también eran dominantes en la pintura, en la escultura y en la arquitectura de este periodo. Los motivos principalmente proceden del repertorio grecorromano. Así vamos a ver coronas de laurel, palmetas, camafeos, águilas imperiales, guirnaldas, roleos y meandros. Las composiciones normalmente son simétricas, equilibradas y frontales y van a reflejar el ideal de orden que Napoleón quería imponer en el mundo. La ornamentación es severa pero majestuosa, desaparece
el movimiento caprichoso de las joyas anteriores pertenecientes al rococó y se impone, eso sí, una geometría solemne. En los materiales va a dominar la combinación del oro amarillo, que es símbolo de la autoridad, y la plata para reflejar la luz de los diamantes. Las piedras preferidas van a ser los diamantes, que son emblemas de pureza y de la eternidad, las esmeraldas, los zafiros y los rubíes, a menudo que provenían de los intercambios coloniales con la India y Ceilán. También las joyas de este primer imperio, tal y como vamos a pasar a ver en las piezas, en las piezas robadas del Louvre, presentan grandes avances técnicos en la joyería. Los talleres parisinos van a introducir estos procedimientos técnicos que van a marcar todo el siglo XIX. Estas joyas del primer imperio no se van a entender sin su función propagandística, así que cada elemento decorativo que vamos a ver va a representar una virtud cívica o imperial. Así, cuando veamos un laurel, va a hacer referencia a la victoria y la gloria. Cuando veamos una estrella, va a hacer referencia al destino y al genio personal. Cuando veamos un águila, al poder universal. Las perlas son símbolo de eternidad y las esmeraldas de fertilidad y esperanza. Los retratos oficiales de Josefina y María Luisa, las joyas funcionan como signos de Estado. Tras la caída de Napoleón en 1815, el tesoro de la corona fue parcialmente desmantelado, pero una parte muy importante va a sobrevivir gracias a su carácter institucional. Esas piezas de Ninot fueron integradas ya en el patrimonio del Estado tras la venta parcial en el año 1887 y pasarán aquí al Museo del Louvre y a la Galería Apolo. Este robo desde 2025 va a afectar precisamente a estas reliquias fundacionales, el collar y los pendientes de esmeralda de María Luisa, joyas que representan la cumbre del arte del primer imperio y el ideal del lujo como forma visual de poder político. En el año 1810, con motivo del matrimonio de Napoleón I y la joven duquesa María Luisa de Austria, hija del emperador Francisco I, va a recibir de su esposo un conjunto excepcional de joyas confeccionadas por estos joyeros oficiales de la corona. Entre estas piezas destaca este conjunto de esmeraldas y diamantes integrado por un collar articulado, como veis en la imagen, y una pareja de pendientes. El origen de estas piezas está en una alianza matrimonial entre Napoleón I y María Luisa, pero esto no es simplemente un enlace dinástico, sino que también simboliza la reconciliación de Francia y Austria tras décadas de guerras. Las esmeraldas fueron escogidas personalmente por el emperador, procedían en su mayoría de las emblemáticas minas de Muzo, un regalo que debía representar no solo la magnificencia de Napoleón, sino también la esperanza de continuidad dinástica. Por esto, el verde es el color de la esperanza y de la regeneración y resultaba especialmente apropiado para la ocasión. El collar, como veis en la imagen, se compone de una serie de eslabones articulados en oro y plata, cada uno de ellos centrado por una esmeralda en talla rectangular o talla esmeralda, orlada por un halo de diamantes en talla antigua, Olmain, y las piedras están unidas entre sí por egastes flexibles que van a permitir adaptar esta pieza al cuello, y este será un avance técnico muy notable para la época. El conjunto contiene 29 esmeraldas según los inventarios, pero bueno, contando con las esmeraldas laterales en forma de pendeloques, serían 32 esmeraldas, que van de 8 a 15 quilates y están acompañadas por 406 diamantes en talla antigua. El total de peso estimado de gemas supera los 190 quilates en las esmeraldas y 75 quilates para los diamantes. Ese contraste que vemos entre el verde saturado de las esmeraldas y el brillo blanco de los diamantes crea esa vibración cromática que define el estilo napoleónico temprano, donde tenemos conceptos como claridad, equilibrio y monumentalidad. El diseño, como veis, responde a un canon totalmente neoclásico imperial, donde vemos esa geometría regular, el equilibrio en las proporciones y la ausencia de esos excesos ornamentales. La utilización
del oro y la plata es una innovación técnica donde el oro realza el tono cálido de las esmeraldas, mientras que la plata multiplica el brillo de los diamantes, como vemos en la imagen. Tras la abdicación de Napoleón I en 1814, María Luisa va a regresar a Austria con gran parte de las joyas, pero este conjunto de esmeraldas siempre permaneció en Francia como bien del Estado y fue inventariado en 1809 dentro de este tesoro de la corona. Y más tarde será reinstalado en las Tullerías durante el Segundo Imperio, donde Eugenia lo va a mandar a restaurar y lo lució en ocasiones oficiales, reactivando así su carga simbólica. A continuación, os dejo la catalogación de la pieza para que vayáis echando un vistazo a los parámetros generales en los que me he basado para realizar la valoración de este collar. Pero antes de mostraros las valoraciones en las que he trabajado para la realización de esta conferencia, tengo que decir que son valoraciones estimativas y aproximadas en la que los datos y los parámetros de calidades de las piedras que he usado para la valoración provienen en su mayoría de los inventarios del Louvre y los datos técnicos están sacados de aquí y de la bibliografía que al final de la conferencia os dejaré, por lo que no se han contemplado restauradores o añadidos que no estén contemplados en estos inventarios. También el peso de las piezas completas en algunas ocasiones está descrito y en otras lo he hallado, convirtiendo quilates en gramos, estimando el metal, comparando con diferentes piezas. Estas valoraciones están solo relacionadas estimativamente con el material gemológico y el objeto es saber el precio de mercado de liquidación el día del robo, que es el 19 de octubre de este año. También, antes de continuar, hay que tener en cuenta que los precios de los diamantes están sacados del listado del Rapaport, a los que he tenido que hacer en todos ellos un descuento. Los precios de las piedras de color provienen del Yengai o del Yen Wizard, igualmente para las piedras. Y los precios para el metal, que he considerado que las piezas estén entre 18 y 20 quilates, menos en las que se describe oro bajo, también he sacado el precio del mismo día del robo para poder hacer la valoración. Y con la plata según los inventarios estaría entre 950 milésimas y 980 milésimas en este periodo. En todas las valoraciones o las tasaciones que he realizado, lo que no he añadido ha sido el porcentaje de coeficiente histórico de la pieza que podemos añadir, que está relacionado con la procedencia de estas piezas, con que son joyeros únicos que realizaron estas maravillosas obras de arte y, valga la redundancia, que son definitivamente piezas históricas. Esto es lo que deberíamos debatir aquí. ¿Qué porcentaje de coeficiente histórico le añadimos a una pieza únicas e irrepetibles como estas, realizados por los más grandes joyeros de la historia y que son unas joyas de Estado y que están al servicio de la corona? Bueno, a continuación os voy a dejar la valoración del collar que ronda los 7 millones de euros, con todos los parámetros anteriores que he contemplado. También en este trabajo he buscado ventas de referencia que pudieran asemejarse a estas piezas. En algunas ocasiones lo he logrado y en otras no he tenido tanto éxito. Esta pieza es un collar de esmeraldas. Lo importante de esta pieza que son esmeraldas que provienen de Muzo, casi sin tratar, y la pieza se vendió en Christie's Ginebra por 2,5 millones de euros. Las otras piezas que pertenecen al conjunto y que también fueron robadas son estos pendientes que pertenecían también a la emperatriz María Luisa y, como veis, presentan dos cuerpos bien diferenciados. La parte superior presentan una esmeralda cuadrada ligeramente rectangular, escalonada, rodeada por esta orla de diamantes. Y la parte inferior presenta una esmeralda en forma de gota o de pera, un pendeloque, igualmente orlada por estos diamantes y unida mediante una bisagra engastada en diamantes.
En esta estructura, Ninot adoptó los modelos de la joyería vienesa y romana del siglo XVIII, que genera este equilibrio visual entre la razón imperial y la fluidez que está desarrollada en la gracia femenina. A continuación os dejo una descripción general de las piezas, donde describo que la longitud de cada pendiente son más o menos 6 centímetros, donde el peso total de cada uno de ellos son 26 gramos y la valoración que le doy a estas piezas es casi un 1,8 millones de euros. En mi opinión, las esmeraldas del cuerpo inferior talladas en pera representan el punto focal de la composición. Su calidad excepcional, tonalidad verde muzo, van a justificar el valor por quilate de casi el doble respecto a las superiores. El diseño articulado, también característico del primer imperio, evidencia esta maestría de Ninot con esta montura y este gaste de plata que también he querido premiar. La siguiente, también he buscado ventas de referencia con menos éxito que el anterior. Aquí lo importante son las esmeraldas también en forma de gota, que fueron vendidos en Sotheby's y presentan los valores que tenéis en la parte inferior de la imagen. Las siguientes piezas que fueron robadas es este conjunto de zafiros y diamantes atribuido a Tabá, realizados en torno a 1820 y constituyen uno de los testimonios más elegantes de este gusto orleanista. Está compuesto por una tiara y un collar articulado, ambos montados en oro y plata y pertenecieron sucesivamente a la reina Hortensia, reina de Holanda, y María Amalia de Borbón, dos Sicilias. Estas joyas son de una sobriedad majestuosa y fueron concebidas en un momento de transición entre la estética imperial y el romanticismo cortesano. Tras la caída de Napoleón, Francia va a vivir un cambio estético profundo. En realidad es el periodo de la restauración borbónica de Luis Felipe I. El neoclasicismo imperial, que se basaba en la búsqueda de la geometría de esencia romana de mármoles y laureles, va a ir dejando paso poco a poco a un gusto más íntimo y sensible, vinculado cada vez más con el romanticismo. En las artes del lujo, el énfasis político cede a la expresión mucho más cercana a los sentimientos y a la estabilidad política. Los talleres de joyería que habían servido anteriormente al imperio no van a desaparecer, sino que adaptan su lenguaje y conservan la estructura imperial, pero suavizan su rigidez. Estas piezas de joyería que vamos a ver se traducen en un equilibrio entre la simetría imperial y el naturalismo romántico. Bueno, esta es la imagen de Luis Felipe de Orleans y la siguiente, esta pintura, que fue realizada hacia finales de 1830, se representa a la reina María Amalia con el conjunto original antes de su modificación. El conjunto, como veis en la imagen, está cosido sobre su vestido y pueden distinguirse los 9 elementos de los montables de la diadema. También lleva un pequeño broche perteneciente también a la reina Hortensia, prendido en su lazo de seda, así como un collar y unos pendientes de la misma reina. María Amalia nació en 1787 en Caserta, cerca de Nápoles. Es hija de María Carolina de Austria y de Fernando I Antonio, rey de dos Sicilias y de Nápoles. Se crió en la corte napolitana y más tarde residió con su madre durante algunos años en la corte austriaca. En 1806 conoció a Luis Felipe, entonces duque de Orleans, y contrajeron matrimonio en 1809 en Palermo. Tras la Revolución de Julio, en 1830, Luis Felipe fue proclamado rey y María Amalia fue la última reina de Francia perteneciente a la Casa de Orleans. Los testimonios más antiguos que describen este conjunto es la correspondencia relativa a su compra por parte del duque de Orleans, futuro Luis Felipe, a la reina Hortensia de Holanda. Se piensa que la reina Hortensia pudo haber recibido este conjunto de su madre, la emperatriz Josefina, aunque nada finalmente lo prueba.
La tiara está compuesta, como veis en la imagen, por 5 elementos articulados, cada uno de ellos coronado por un gran zafiro. Este conjunto fue modificado con el paso del tiempo y fue llevado sucesivamente por la reina Hortensia, María Amalia e Isabel de Orleans y permaneció en la descendencia familiar de Orleans hasta 1985. Está compuesta por 9 nódulos principales desmontables y cada módulo presenta un gran zafiro oval o cojín enmarcado por una guirnalda de diamantes de talla almay. Los eslabones intermedios más pequeños llevan un zafiro secundario en la cúspide y este pavé de diamantes. Y la trasera, como podéis ver, es una estructura de plata sobre el oro amarillo con un engaste abierto que hace que se maximice la luz. A continuación, dejo aquí la catalogación general de la pieza, donde podéis ver la descripción de cada uno de los diamantes, los 26 zafiros, que su origen es Ceilán, la actual Sri Lanka. También vemos las gemas secundarias con 400 diamantes, cuya graduación es de G a H, BSS1, y el tipo de engaste y las demás características para poder realizar la valoración de la pieza, que al final son alrededor de 4 millones de euros solamente en cuanto al material gemológico que tenemos entre manos. También para esta pieza he buscado ventas de referencia, esta vez con más fortuna, 2 coronas más o menos similares de la misma época, del siglo XIX, vendidas en Sotheby's y en Ginebra, respectivamente, y cada una presenta estos valores en precios de salida. La siguiente pieza que protagonizó este robo del Louvre fue este collar de zafiros formado por una banda articulada de oro y plata, y cada eslabón va a alojar un zafiro rodeado por diamantes, siguiendo ese mismo patrón de la tiara. En la parte frontal vemos 3 zafiros mayores de 12 a 15 quilates y recrean un efecto de equilibrio simétrico. La combinación de este azul profundo y este blanco centelleante evocan este ideal clásico de sobriedad y distinción. Aquí os dejo la catalogación general de la pieza, donde vemos estos zafiros ovales, los 250-300 diamantes en talla antigua, que viene a representar de unos 80 a 90 quilates con estas calidad de color, y la longitud de una rivière corta, y a continuación os añado el precio de la pieza en la parte inferior, sin contar con, con este coeficiente histórico, que es el que quiero que después podamos llegar a una conclusión todas las personas que estamos aquí en la reunión. Por tanto, esta casa de joyería fue sucesora de los joyeros de la corona del siglo XVIII y es pionera en la transición hacia esta joyería romántica. Su estilo se caracteriza por la pureza de las líneas, como el equilibrio de las masas de color, y renuncia a esos excesos de escultóricos del imperio. En la tiara y el collar de zafiro ya se observa un gusto protoneogótico, visible en la alternancia de hojas y florones, que preludia el historicismo de mediados de siglo. La elección del oro y de la plata responde a una práctica habitual que ya hemos visto en el resto de las piezas anteriores. La siguiente pieza que os quiero mostrar y que también protagonizó este robo fueron estos pendientes, donde el equilibrio de los cuerpos está logrado mediante ese engaste flexible que distribuye el peso hacia el centro de gravedad para que caiga cerca del dóbulo. Esta es una característica de las joyas de Bath de los años 1830 a 1840. A continuación también os dejo la descripción de estos diamantes. Los zafiros Ceilán están sin calestar, están certificados por el laboratorio Gubelin. Tiene 17 diamantes en talla Olmain y talla rosa. Con esta gradación que os muestro
en la imagen y tendríamos 34 gramos la pareja de pendientes. La valoración es la pieza que tenéis en la imagen, en la parte inferior, que son alrededor de 800.000 euros. Y comentaros que en el año 2021 Christie's subastó un conjunto similar de joyas de la hija adoptiva de Napoleón, en la que la casa de subastas resaltaba siempre el valor de estas piezas por tener esta procedencia. En realidad era la sobrina de la primera esposa de Napoleón, Josephine, y en la quien él adoptó formalmente. El lote de joyas, según la sala de subastas, viene acompañado de una nota que indica que Estefanía la adquirió de su prima, la reina Hortensia de Holanda, hija de Josephine, y su primer marido. El precio de salida de estas piezas fue de 2,5 millones de euros. Las últimas piezas de la colección que fueron sustraídas pertenecen al Segundo Imperio. El Segundo Imperio fue proclamado en el año 1852 bajo Napoleón III y va a suponer el renacimiento del ideal imperial después de un siglo dominado por la burguesía industrial. Francia, recién salida de esa inestabilidad política de la monarquía de Julio y la Segunda República, encontró en la corte napoleónica un escenario de legitimación visual. En este contexto, la joya se convirtió en un instrumento político nuevamente y en una alegoría del poder restaurado. París, en estos momentos, ya era reconocida por su tradición orfebre desde el siglo XVIII, pero aquí vive una época y una edad dorada sin precedentes. Los talleres como Le Monnier, Kramer, Mellerio, Chaumet alcanzaron fama internacional gracias en parte al impulso de las exposiciones universales de 1855 y de 1857, que van a exhibir la supremacía francesa en joyería frente a Londres, Viena o San Petersburgo. En la corte de las Tullerías, la joya se concibió como una extensión de la arquitectura política del imperio. El estilo del Segundo Imperio fusiona el neoclasicismo académico del Primer Imperio con el historicismo ecléctico del gusto romántico. El diseño va a recuperar la simetría monumental del Imperio napoleónico, pero va a ir suavizando las formas con motivos florales, con cintas y guirnaldas. Los adornos arquitectónicos como palmetas, hojas de laurel o roleos van a convivir con esa inspiración naturalista, con las formas de rosas, con las hojas de acanto y con las espigas. Aparece también en esta época una nueva tipología de joya, que es la joyería escultura, volumétrica, tridimensional, pensada para captar la luz, el movimiento. Estas características son las que vamos a ver en las joyas robadas de Eugenia de Montijo. En cuanto a las piezas robadas, la figura central es Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, que sintetiza el ideal femenino del Segundo Imperio, que la elegancia, el cosmopolitismo y la autoridad simbólica. Sus joyas fueron diseñadas por Le Monnier o Kramer y reflejan la grandeza de la corte de las Tullerías y el nuevo gusto por la magnificencia moderna, heredero del Renacimiento y del Barroco, pero interpretadas a la luz de esta modernidad parisina. En este retrato, que es un excelente ejemplo del retrato de la corte imperial bajo el Segundo Imperio francés, se subraya la elegancia refinada y la posición de Eugenia, tanto como emperatriz como figura moderna. Aquí tenemos otro retrato de la emperatriz del Museo Metropolitan de Nueva York. Y en cuanto a la tiara, esta tiara fue creada para la boda con Napoleón III. Es una diadema que combina 2.000 diamantes y más de 200 perlas naturales. Está montada sobre oro y plata y su diseño es de inspiración neoclásica, que presenta motivos de hojas de laurel y símbolos de la victoria y guirnaldas de perlas que evocan la pureza y la continuidad dinástica. En los retratos oficiales, como el anterior que hemos visto, la emperatriz la lleva siempre con un velo de tul en la parte trasera. Fue creada por el artífice Le Monnier, discípulo de Ninot,
que fue el joyero de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Su taller representa la madurez técnica y la refinada estética historicista del Segundo Imperio, caracterizado por la recuperación de los modelos del Renacimiento y del Barroco. Este artífice retoma el lenguaje neoclásico de sus predecesores, pero lo va a enriquecer con un gusto más decorativo, adaptado al esplendor teatral de las recepciones imperiales. Os dejo aquí la catalogación general y comentaros mientras la vais leyendo y desengranando, deciros que esta descripción proviene del inventario histórico de las joyas de la corona, realizado tras la restauración de 1887. La calidad de los diamantes está documentada tanto en los archivos del joyero francés como en la ficha técnica del Louvre, y los diamantes fueron seleccionados y tallados por el joyero o lapidados por el joyero a partir de piedras antiguas de tesoro real francés conservadas desde los reinados de Luis XIV y Luis XVI y proceden en su mayoría de las minas de las minas Golconda en la India y algunos ejemplares brasileños del siglo XVIII. Se trata de diamantes tallados en talla antigua, principalmente en talla rosa. Los diamantes están montados sobre plata con una lámina de oro al reverso, un sistema tradicional francés para maximizar la reflexión sin afectar al color. Esta técnica es anterior a los engantes abiertos del siglo XX y produce un resplandor más uniforme y cálido bajo la ideal iluminación de las velas. La composición, como veis, alterna perlas y diamantes, generando un contraste óptico del blanco satinado de las perlas frente al blanco diamantino de los diamantes, símbolos de pureza y majestad. La tiara cuenta con 212 perlas naturales que están distribuidas en 3 niveles. Una guirnalda inferior de perlas rodeadas de mayor tamaño, una hilera intermedia de pequeñas perlas intercaladas entre las hojas de diamantes y un remate superior formado por perlas mayores alternando con bolitas de diamantes. Estas perlas proceden casi con toda seguridad de las pesquerías del Golfo Pérsico y del Océano Índico de Ceilán, que en el siglo XIX eran las principales fuentes de perla natural para la joyería francesa. Los registros del joyero mencionan este conjunto de perlas como las mejores perlas orientales. En cuanto al precio de la tiara, aquí os lo dejo. Son alrededor de 4 millones de euros. También en el mercado he buscado tiaras similares en la sala de subastas Christie's de su sede en Ginebra, donde vemos estas dos tiaras que son más o menos de la misma época, del siglo XIX, donde se utilizan los mismos materiales y ambas salían en 2,5 millones de euros. La siguiente de las piezas es este broche monumental que estaba destinado a adornar el escote de los vestidos de gala. Está compuesto por más de 2.400 diamantes en talla antigua y simboliza la unión conyugal y el poder con el vínculo imperial. Este broche fue concebido hacia el año 1855, poco después de la boda imperial en 1853 y con motivo de la Exposición Universal de París. En este contexto, Francia, que buscaba reafirmar este liderazgo de las artes del lujo, se ejecutó esta pieza como muestra de excelencia de la orfebrería nacional. Originalmente este nudo no era un broche aislado, sino era el centro de un gran conjunto de diamantes compuesto por un cinturón desmontable con borlas móviles. En torno a 1864, la emperatriz encargó al joyero de la corona su transformación en un gran broche de corpiño que pudiera fijarse a ese vestido de gala que era acorde con las modas de los corpiños cruzados y faldas amplias de la corte de las Tullerías. El motivo del nudo tenía una fuerte carga simbólica, aludía tanto a la unión conyugal como a la fidelidad
y como a la elegancia aristocrática femenina, siendo un emblema muy recurrente desde el rococó y reinterpretado ahora en clave imperial. A continuación, os voy a dejar la catalogación de la pieza para que podáis echarle un vistazo. Es una pieza realizada en plata sobredorada con un reverso de oro y las cintas siempre están entrelazadas, caladas y ondulantes y están articuladas para captar el movimiento. La pieza demuestra el dominio absoluto del engaste del pavé y la capacidad de generar ese volumen escultórico a partir del metal transformado a través de un motivo textil que es el lazo en un objeto completamente lleno de luz. El broche alcanza más de 22 centímetros de largo, un verdadero manifiesto de la estética imperial, donde el brillo de los diamantes representa tanto la gloria dinástica como el refinamiento técnico francés. En cuanto a la valoración de la pieza, he considerado que serían 5,7 millones de euros, por supuesto, sin incurrir en el coeficiente histórico de la pieza. La última de las piezas que fueron robadas fue este broche relicario, un broche devocional de gran formato concebido como un relicario colgante. Presenta una estructura vertical de oro amarillo, lo podéis ver en la parte trasera, esmaltado en blanco y azul translúcido con un bisel de cristal de roca que protege un compartimento central, probablemente con una miniatura o una reliquia. El contorno está pavimentado con diamantes antiguos y en el reverso lleva en esmalte azul el monograma coronado de la E y la N. En cuanto a la catalogación de la pieza, os la dejo para que podáis echarla un vistazo y deciros que tras la proclamación de la Tercera República, la pieza será inventariada con las demás joyas imperiales y se conservó, al igual que el resto, en los depósitos del Museo del Louvre. La valoración de esta pieza es la menor de todas ellas, que sería 133.000 euros, por supuesto sin contar el significado simbólico y el coeficiente histórico que tiene la pieza. Por tanto, estas piezas robadas, donde las cifras se van a ajustar a los valores gemonógicos de metales, a valores del mercado de liquidación a octubre del 2025, el total se ha considerado por el valor físico y el artístico directo sin aplicar estos multiplicadores, esta procedencia institucional que podían elevarlo, en mi opinión, hasta 90 millones, 80, 90 millones, tal y como ha dicho el Estado francés, y los valores se basan en estimaciones cruzadas de la GIA, del Rapaport, de Jengai y de las diferentes salas de subasta. El total aproximado serían 26 millones y medio de euros las piezas que hemos estado describiendo a lo largo de esta conferencia. Solamente para terminar, tengo que deciros que esta fue la pieza que pertenecía a la emperatriz Eugenia, que no lograron robar los ladrones, ya que se les cayó en la huida. A continuación, os voy a dejar aquí la bibliografía general de las piezas y para que podáis echarle un vistazo, mientras podéis hacerme las preguntas que queráis oportunas. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, agradecidísimo. Me ha parecido muy interesante, muy actual, muy oportuna y nos aporta datos pues interesantes. Como tú decías al principio, María, claro, el coeficiente histórico que tú misma has valorado puede multiplicar por 3 o por 4 el valor, digamos, convencional o de las piedras y del oro y de lo demás. Y eso es casi lo más importante, ¿no? Pero es interesantísimo el poder tener constancia de qué piedras son, cuántas, qué calidades tienen. A mí me ha parecido interesantísimo. Muchas gracias, María, por la conferencia. A ver qué Bueno, a vosotros perspectivas. siempre. Cuando yo estudié tasación, el coeficiente histórico era por 50. Ah, por 50. No lo Bueno, sé. ya, pero eso debe ser muy No lo variable, sé porque, si mm, claro, que las se- joyas estas que nos están ve- con unos antecedentes históricos tan importantes, pues supongo que el coeficiente histórico es altísimo, ¿no? Pero bueno, no sé.
Hola, buenas. Mira, soy Eusebio, soy geólogo, no entiendo demasiado, me he metido en esta conferencia y quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Que se van a desmontar y se van a vender las gemas de cada una de las piezas? A ver, yo realmente pienso que se han robado más por otra razón, una razón institucional al patrimonio francés, más que sea el objetivo final el desmontarlas, los metales por un lado y las piedras por otro. Pienso que es esa más la idea, un poco el daño al No va patrimonio por ahí. francés, Yo le porque hice, bueno, perdona, esa misma pregunta a un amigo mío que es un gemólogo bastante reputado, que además es un tasador importante. Y la respuesta que me dio, que más me llamó la atención, porque yo pensaba lo mismo que Eusebio, me llamó la atención y tiene mucho sentido. Él me dijo que antiguamente sí que se desmontaban y se desmontaba las gemas, vendía por un lado, el oro se fundía, como tú de hecho has comentado, pero que ahora en la actualidad hay muchísimos coleccionistas con millonarios anónimos y que probablemente esas piezas estaban vendidas antes de ser robadas. O sea, y probablemente, como pasó de hecho con el cuadro de la Gioconda, hasta que no haya algún tipo de, pues que se sospeche dónde pueden estar, si es que llega eso a pasar, y haya, pues eso, registros domiciliarios, etcétera, las piezas probablemente no aparecerán y probablemente se hayan vendido a algún coleccionista pues con mucho dinero y muy pocos escrúpulos. Y no, y esto que digo no es la primera vez que pasa. Este hombre me decía que él había ido ya a varios juicios por piezas históricas que habían aparecido, a lo mejor varios años después, y que en registros se habían vuelto a localizar, como de hecho ha pasado hace poquito con el cuadro de la Gioconda, y, y así algunas se han recuperado, pero otras muchas no vuelven a aparecer nunca más. Eh, ya. conocí algún caso de piezas así, sobre todo, por ejemplo, diamantes y tal. Es muy lamentable, pero es el Sí, problema de por que eso yo creo que, a ver, si hemos estado un poco siguiendo las valoraciones, que aunque he tenido que pasarla muy deprisa, porque al final en la conferencia la he hecho un poco más larga de lo que yo pensaba, para mí el precio total que sale por a los diamantes no es tanto. Sería más como conjunto de pieza para mí, bueno, por el sentido que tienen de ser piezas representativas de un de un periodo histórico de la joyería concreto. Para mí eso tiene más sentido. El vender los metales, el metal no hay tanto. Diamantes, bueno, no, interesantes son las es el esmeraldas y los valor, zafiros. claro, es el valor conjunto, Gemológico me refiero conjunto siempre, ¿eh? histórico, claro, es el valor de la pieza como pieza única, absolutamente, que no tiene ninguna copia. El valor histórico, que es casi invaluable, ¿no? Hay piezas que dices, te pones a valorar el valor histórico y es invaluable. Y luego en conjunto, o sea, el broche que tú has dicho, que una pieza cueste casi 6 millones de euros, es que es muchísimo dinero. Y si tú sumas todas las que han robado, es que es una Sí, cifra que da vértigo. sí, pero a mí, para este tipo de piezas, no me parece tantísimo dinero. ¿Os lo parece a vosotros? Porque a mí no me lo parece en valor gemológico, quiero decir. No lo sé, no lo sé. O sea, claro, sin añadirle ningún coeficiente, bueno, Es que, por ningún ejemplo, al multiplicador. broche que tú has dicho de 6 millones de euros, que no le habías añadido el coeficiente histórico, estamos hablando de que luego esa pieza, igual su valor en tasación son 9 Pero, millones de euros. Es que una sola pero los pieza, un broche. sí, Sí. pero estamos hablando de si lo desmontan. No, no, yo no, es Date que cuenta. la idea no es desmontarla. No, pero Este hombre estábamos ya me dijo que es hablando si lo desmontan. Si lo desmontan, date cuenta que cada uno que los diamantes son talla antigua.
para No, empezar. no, eso es lo que yo pensaba y este hombre me lo desmintió completamente. O sea, eso ya no se está haciendo hace mucho tiempo, porque como tú bien dices, el, el valor de la pieza desmontada es infinitamente inferior. Se vende la Claro, pieza completa y el lote, a lo mejor completo, a un claro, coleccionista efectivamente, que tiene, efectivamente. hay coleccionistas pues, del petróleo, de tal, que son anónimos, o sea, no sabes quiénes son, y que se pueden permitir comprar estas piezas. Creo también Sí, que estoy de acuerdo con lo que dice Eva, porque además yo pienso, no entiendo, pero son tallas antiguas y además tiene unas características propias, luego es bastante reconocible, es decir, si salieran al mercado, es lo que también puede ser, ¿no? Es decir, si las desmontan y le intentan vender, pues habrá alguien que las pueda identificar, mientras claro, que claro, claro. Así es. y otra cosa que me parece increíble es que la facilidad que han tenido para robarlas, es decir, no sé, siempre se habla a lo mejor de que España, de que tal, de que cual, y Francia ha demostrado que es un desastre, porque entraron con Perico por su casa, rompiendo el cristal y llevándoselas. Es decir, que las medidas de seguridad eran prácticamente no nulas, pero muy, muy malas, ¿no? Mira, yo me acuerdo cuando visité además esa sala del Louvre, que como he explicado al principio es una sala impresionante, pero que deja de tener todo su esplendor cuando la ves masificada. Es que no te puedes acercar a ninguna vitrina. Yo también pienso que hay exceso de gente viendo o sea, este tipo de piezas. Creo que habría que tener, bueno, pues menos personas por sala. Entonces sería como mucho más fácil, porque entrar y confundir con esa cantidad de gente es que es facilísimo. Es que era impresionante, no se puede acceder casi para ver la pieza. Pero eso ocurre siempre, es decir, yo estuve hace años en la Capilla Sistina y estaba en bote y te permitían estar 5 minutos, es decir, que en realidad no es nada, ¿me entiendes? Pero es el turismo y es lo que mueve el dinero y mueve el turismo. Pero la Capilla Sistina, ya te digo, es lo mismo, es Sí, decir, sí, no sé si también, habréis sí, sí, sí. estado, pero estáis de pie, miráis ahí 5 minutos y os tenéis que largar y está Sí, pues, sí. no, pues lleno de japoneses, de españoles, de chinos y de todo el Pues mundo. O sea la que eso galería, es. Polo. Entonces, quiero decir que entre ese tumulto de gente, pues es muy fácil no darte cuenta de quién entra, quién sale, aparte de las medidas de seguridad del museo, que por supuesto, teniendo lo que tenían ahí, pues no sé, quizá deberían haber sido más cautos. Pero bueno, sobre eso han salido noticias también. Bueno, María, yo no entiendo nada, soy geólogo y no soy gemólogo, me ha parecido muy interesante y muy bien descrita, así que gracias, ¿eh? Diana tiene otra pregunta. Dice, yo creo que este suceso ha puesto en evidencia la falta de buenas prácticas para resguardar este tipo de piezas y te pregunta, ¿hay algún estándar que debe ser aplicado para la exhibición de joyería de este calibre? Pero en qué sentido? Eh, ¿De medidas de seguridad, a lo mejor? No lo sé. No sé, A ver, no queda como muy claro. estas piezas de joyería estaban en vitrina, estaban en vitrina y se supone que estaban protegidas, pero no sé cuál es el estándar museográfico para cubrir este tipo de piezas de joyas. Pero bueno, desde luego, la entrada masiva de personas a los museos para mí yo creo que no lo es. Oye, Mm, otra pregunta, María, soy muy preguntón. Es decir, ¿es posible que en estas colecciones, en otros países, tengan imitaciones, no los originales, que los originales lo guarden y representen, pues no sé, simplemente pues muestras que no son auténticas? ¿Eso suele ocurrir o no es una práctica demasiado normal? Yo no conozco ninguna que se exhiban. Bueno, sí es verdad que mm, se puede exhibir una réplica en lugar del original, pero bueno, eso sería un poco contradecir lo que queremos ver. No es lo mismo ver un zafiro de Ceilán que un zafiro.
calentado de cualquier manera, no sé, puede ser, puede ser. Yo desconozco el tema de si en alguna ocasión se han colocado réplicas para evitar esta problemática. Pero bueno, si tú vas a un museo y quieres ver estas piezas, lo lógico sería mostrar las originales. Pero bueno, también es posible que se pueda pensar en esto para evitar los robos y conservar las originales. Bueno, pues gracias, ¿eh? Ahora, hasta luego. Hasta luego, Eusebio. No hay más preguntas, María. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, María, y gracias a todos por la asistencia. Nos vemos en la próxima.